Señal Internacional. Y en la información internacional, por tercer día, varias provincias de Ecuador presentan cortes de vías. Esto como parte de la movilización nacional e indefinida convocada por indígenas. El corte de vías en varias provincias de Ecuador se mantiene en el tercer día de la movilización nacional e indefinida convocada por los indígenas contra el alza de precios y las políticas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. En la zona conocida como la Curva de Santa Rosa en el sur del país, se evidenciaron cortes de vías con unidades de transporte pesado que aprovecharon la convocatoria indígena para plantear sus exigencias al gobierno, mientras que en el norte los manifestantes bloquearon las vías con ramas y la quema de neumáticos. Uno de los representantes de los transportistas pesados aclaró que no forman parte de las manifestaciones convocadas por los indígenas y puntualizó que piden al gobierno mayores medidas de seguridad, así como el mejoramiento de la calidad del combustible, entre otros temas. Las peticiones que exigimos al gobierno son seguridad, el pago no anticipado de los peajes, el mejoramiento del combustible, el cambio de la modalidad de comercial a público. No hemos tenido ningún acercamiento, se presentó el 18 de febrero del año en curso en el despacho de la presidencia un oficio y al cual no hemos tenido respuesta hasta el momento. En las manifestaciones que comenzaron el 13 de junio, se ha registrado la quema de 4 patrulleros en distintos puntos del país, así como daños a propiedades públicas y privadas, según las autoridades. Las protestas aumentaron la madrugada del 14 de junio tras la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, Leonidas Issa, quien finalmente recibió la libertad condicional. La jueza ecuatoriana Paola Bedón calificó de legal la detención de Issa, líder y principal promotor de las protestas, pero lo dejó en libertad condicional al imponer medidas sustitutivas a la prisión provisional. La magistrada dispuso para Issa la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad competente. El Parlamento de Nicaragua autorizó el ingreso de tropas, naves y aeronaves extranjeros, entre ellas las Fuerzas Armadas de Rusia. Nicaragua autorizó este martes el ingreso de tropas, naves y aeronaves de las Fuerzas Armadas de Rusia, Cuba, Estados Unidos, México y Venezuela, con 78 votos a favor de los 91 diputados que integran el Parlamento. Se aprueba el artículo 3 y con él se aprueba el decreto legislativo que ratifica la autorización del ingreso al territorio nacional de naves, aeronaves y personal militar extranjero con fines de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia. Participar con miembros de la Fuerza Naval, Fuerza Aérea y Cuerpo de Nicaragua en intercambio de experiencia y de comunicación operacional con naves y aeronaves del Ejército de Nicaragua en labores de enfrentamiento y lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, expresó su preocupación al ver que sus vecinos empiezan a construir una fuerza militar al otro lado de la frontera y argumentó que su país es una democracia bien establecida que desde 1949 no tiene ejército, con lo que justificó su inquietud. Por su parte, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, calificó la decisión como una provocación peligrosa al tener en cuenta el contexto de la invasión rusa en Ucrania. El fortalecimiento de la ayuda humanitaria y la lucha contra el narcotráfico son algunas de las razones de quienes están a favor de la decisión. Habría que ver cómo se maneja estos intercambios que está en los mecanismos constitucionales legales y se ha hecho normalmente, no había problema. Lo que pasa es que un contexto internacional de conflicto armado en Ucrania y eso es la preocupación, indicó este diputado. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha estrechado lazos con Moscú desde su regreso al poder en 2007. Se tiene previsto que las tropas hagan presencia en este país del 1 de julio al 31 de diciembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció un nuevo envío de armamento a Ucrania tras una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky. Agregó que el envío por un valor de $1.000 millones
incluye artillería, sistema de defensas antibuque, municiones y sistemas avanzados de misiles que Ucrania ya está utilizando. Aparte de la ayuda militar, el mandatario estadounidense también anunció $225 millones en asistencia humanitaria para Ucrania, para proporcionar agua potable, suministros médicos, comida y otros bienes de primera necesidad. El gigante ruso de Gazprom anunció que a partir de este jueves reducirá sus ingresos de gas a Europa. Gazprom cierra aún más el grifo del gas a la Unión Europea. El gigante gasista ruso ha anunciado que reducirá a partir de este jueves la capacidad de suministro de gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream hasta los 67 millones de metros cúbicos al día. La compañía estatal rusa justifica la decisión alegando problemas técnicos en una estación de compresión en Portovaya, en la región de Leningrado. Entre tanto, también se ha reducido en un 15% el volumen de gas que recibe Italia, sin que se haya expuesto ningún motivo. Recientemente, el gigante gasístico ruso cortó el gas por no pagar en rublos por el suministro a Países Bajos, Polonia, Bulgaria, Finlandia, a compañías de Dinamarca y Alemania. Hasta aquí la información nacional e internacional más importante hasta este momento. Josefina, José Ángel, regresamos con ustedes. Amable Fátima, muchísimas gracias. Nos vemos mañana.